Gracias, Ronnie. Efectivamente, empezamos Diálogo Abierto. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás, Ricardo? Y por supuesto saludando a todos nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar de diversos temas con nuestro invitado a José Naupari, especialista en Derecho Electoral. Uno de los puntos que vamos a tratar con él es que el Congreso aprobó la reelección inmediata para alcaldes y gobernadores y elimina los movimientos regionales. Eso es una primera votación. Así es, porque es una reforma constitucional y requiere de 2 legislaturas. Bien, también tenemos como invitado a Gonzalo Ruiz Díaz, economista asociado macrocónsul, y vamos a hablar del impacto de las concesiones portuarias en nuestro país. Ahora que se viene sobre todo el gran megapuerto de Chancay, que también expectativas se tiene. Y cerramos la noche con algo de música. Así tenemos a Yubitsa Hernández, cantante afroperuana que promociona sus temas Noche Larga y Viento. Así que vamos a terminar con música. En los próximos minutos todo lo indicado. Soluciones no convencionales no son definitivas porque el gobierno está apostando a que todos accedamos al servicio universal, es decir, que todos los peruanos tengan agua en sus caños. Si algún padre de familia, en vez de mandar al colegio a su hijo, lo envía a trabajar, a generar economía, eso es trabajo infantil prohibido. Contra eso tenemos que luchar. Estamos esperando una inflación próxima a 0 en mayo, con la inflación estaría 2,2 o tal vez ligeramente menor. Vamos de inmediato a las entrevistas, Paola, y las últimas 2 jornadas en el Congreso han sido realmente intensas por la cantidad de proyectos que se han aprobado, incluso reformas electorales o reformas constitucionales en materia electoral. Así es, vamos a saludar a José Naupari, él es especialista en Derecho Electoral y yo quiero empezar con lo último, que es esta aprobación, bueno, en primera votación de la reelección inmediata para alcaldes y gobernadores, pero sobre todo que ha puesto muy preocupados y tristes a los movimientos regionales que son eliminados. Así, bueno, buenas noches. Así es, lo que propone en primera votación esta reforma constitucional es eliminar a los movimientos regionales. Y el tema ahí es cuál podría ser el efecto, la consecuencia jurídica o el riesgo que genere la eliminación de los movimientos regionales. Desde nuestro punto de vista, ello implica evaluar el marco normativo general que tenemos respecto a las acciones políticas. Un primer riesgo es los partidos políticos van a poder cubrir todas las circunscripciones electorales en el ámbito de las elecciones regionales y municipales. ¿Qué ocurre si es que simplemente los partidos políticos ven en algunos distritos que de repente porque tienen poco presupuesto, hay distritos pequeños que solo tienen 5 regidores y el alcalde, no los ven atractivos y nadie presenta lista de candidatos? Claro. Ningún partido. En un complemento, los movimientos, ¿no?, ayudaban a quizás a distritos muy pequeños o mucho más lejanos, donde no había un partido político que los representaba, pues. Exacto, y eso también viene de la mano, por ejemplo, con la exigencia o no de tener comités en funcionamiento permanente, el alcance de los comités partidarios, sin duda, o eventualmente también la causal de cancelación prevista en el artículo 13 para un partido político, en la cual se establecía un mínimo de circunscripciones en las cuales un partido tenía que presentar candidaturas en unas elecciones regionales y municipales para conservar la inscripción. Estos 2 temas, por ejemplo, a nivel legal, no constitucional, están siendo matizados con una norma que ha sido aprobada por el Congreso recientemente y que está en manos del Ejecutivo, ¿no?, que, por ejemplo, busca suprimir la causal de suspensión si es que ya no tienen comités en funcionamiento permanente y busca reducir el número de circunscripciones en los cuales un partido político tiene que participar en unas elecciones regionales y municipales si quiere conservar la inscripción. Entonces, si por un lado, bajo el estándar, en cierta medida, o la exigencia de presencia nacional de los partidos, ¿cómo así te voy a terminar eliminando movimientos regionales? Claro. Además, doctor Naupari, ¿no se justifica esto con el financiamiento de los partidos políticos? Que hemos visto que pese a que reciben plata del Estado, recursos del Estado, no han tenido una participación activa, ¿no? Claro, pero había que tomar en consideración ahí que el financiamiento público directo de los partidos está vinculado más que todo a gastos de funcionamiento ordinario, ¿no? Pero también hacer vida partidaria. Claro, pero eso sí me permite, por ejemplo, hacer una precisión, porque se ha tratado de justificar esta medida diciendo, no, lo que pasa es que los movimientos regionales no rinden cuenta. No, un momentito, los movimientos regionales son organizaciones políticas con vocación de permanencia en el tiempo que tienen que cumplir normas sobre financiamiento y han llegado a ser sancionados
por la OMP y confirmadas algunas sanciones por el jurado cuando han infringido normas sobre financiamiento. También se ha dicho que no cumple democracia interna. Falso, también tiene que cumplir democracia interna, si no, no podrían presentar su candidato. Claro, pero para muchos de repente pues podrían realmente ellos representar a lo que siente el ciudadano directamente, porque lo que es el concepto de partido político ha perdido muchísimo, ¿no?, en los últimos años. Claro, si bien es cierto, hay que buscar fortalecer las relaciones políticas, esto tiene que ir también de la mano con mayores exigencias a los partidos políticos. No, si yo voy a querer eliminar la competencia, y encima también tenemos otro elemento que no está, que digamos está pasando debajo del radar, y es la exigencia de afiliación. O sea, si hoy por hoy yo quiero ser candidato a alcalde, quiero ser candidato a gobernador, o quiero ser parte del 80% mínimo de candidatos a consejeros regionales o regidores, tengo que ser afiliado. Esta autógrafa que está en manos del Ejecutivo ahora está exigiendo que si yo quiero ser candidato para las elecciones regionales y municipales, tengo que estar afiliado al 7 de octubre de este año. ¿No? Entonces, sigo reduciendo las posibilidades. ¿Cuál es el plazo? ¿6 meses, me parece? No, la norma actual te está diciendo que es un año. Un año. ¿Y la antes de la convocatoria. Ya. ¿No? Y lo que está planteando esta norma es, claro, si fuera un año, por ejemplo, estaríamos hablando que yo me pudiera afiliar hasta enero del próximo año. Ajá. Esta autógrafa está diciendo, no, para las elecciones regionales y municipales tiene que ser al 7 de octubre. Por eso es que creo que cuando hablamos de eliminación de movimientos regionales, claro, no hay que quedarse solamente en la modificación del artículo 35 de la Constitución, sino cómo estamos complementando este tipo de, digamos, el marco constitucional con lo que está a nivel más abajo, que es la ley orgánica, ley orgánica de elecciones y la ley de organizaciones políticas. Doña Pari, ¿es la primera vez que se intenta borrar del mapa a los partidos regionales o los movimientos regionales, a los frentes? No, efectivamente el antecedente que más recuerdo es en el caso del Congreso 2016-2019, en el cual APP propuso también la eliminación de los movimientos regionales y a propósito, por ejemplo, de ese proyecto de ley, lo que se terminó haciendo más bien es eliminar a las organizaciones políticas locales, ¿no?, que participaron, las pocas que quedaban, por última vez en las elecciones regionales y municipales de 2018. ¿Y cuál fue el fundamento para decir, ojo, movimientos regionales no, organizaciones políticas locales sí? Porque las organizaciones políticas locales sí eran organizaciones políticas que existían solamente por un proceso, terminaba el proceso y se cancelaban. Claro. Las organizaciones políticas locales no tenían que cumplir normas sobre democracia interna, los movimientos regionales sí. Entonces se dijo, un momentito, un movimiento regional si tiene vocación de permanencia en el tiempo, si tiene que cumplir con financiamiento, tiene que cumplir con democracia interna, entonces son más cercanos o más semejantes a los partidos, más que a las OPLs, y por eso solo se eliminaron a las organizaciones políticas locales. Y la reelección inmediata para alcaldes y gobernadores regionales, muchos los están argumentando es que en un periodo de 4 o 5 años es muy poco mientras para poder demostrar sus obras. ¿Eso puede ser así realmente o están justificando para poder quedarse más tiempo? Bueno, en sentido estricto, siempre es bueno que la ciudadanía sea la que al final del día determine si debe seguir o no. Pero ese argumento también es mitad cierto, mitad falso, porque debemos recordar que quienes presentan, digamos, las políticas públicas, los planes de gobiernos, o quienes participan formalmente en un proceso electoral son los partidos políticos. Entonces, la persona que eventualmente, si viene de un mismo partido político, debiera haber una continuidad en la política pública, independientemente de quién es la persona que esté a la cabeza de. Y debería saber de gestión pública y demás. Exacto, por más que la ley no te lo exija, un mínimo de responsabilidad, precisamente los partidos, ¿no?, que tanto se está hablando ahora, debiera llevar a capacitar a estas personas que van a asumir. Y ahí también viene a contramano otro elemento adicional, que es el servicio civil. Si yo, por ejemplo, tuviera en la estructura administrativa municipal o regional un cuerpo de gerentes públicos o más servidores de carrera que cargos de confianza, pudiese tener, independientemente de un cambio de alcalde, una gestión uniforme. Podría haber algunas adecuaciones de política, pero tendría eficiencia en la gestión. Pero si lo que quiero es seguir atomizando el servicio civil, difícilmente podemos tener una mejor gestión. Ahora, 8 años van a tener entonces de aprobarse esta reforma. No necesariamente, dependerá del ciudadano, ¿no? Claro está, ¿no? No, claro, pero claro, va a depender, pero van a tener la posibilidad de ser reelectos. Exacto. Por una vez, tanto alcaldes como gobernadores. Exacto. Esto va a implicar que puedan, que preparar planes de gobierno pensando justamente hacia 2 periodos. Formalmente no, porque el plan de gobierno va a estar atado al periodo para el cual estás postulando, que va a seguir siendo evidentemente 4 años. Quizás podrían terminar diciendo en ese plan de gobierno de los que van a la reelección, estos son los planes que hice en estos 4 años, si me reeliges voy a continuar estos y voy a ajustar estos otros. Pero hay un tema también importante si hablamos de reelección, y creo que hubiese sido muy importante que hubiese sido complementado en la reforma constitucional, y es cómo evitamos el clientelismo político, el aprovechamiento indebido del cargo de alcaldes o gobernadores que van a la reelección. Claro. Desde mi modesto punto de vista, una alternativa hubiese sido el tema de la exigencia de renuncia. Porque, por ejemplo, un alcalde o un gobernador que quiera postular a un cargo distinto, tiene que renunciar.
¿Cuál es la finalidad de la renuncia? Precisamente evitar que utilices el cargo para hacer tu campaña. Para llegar, claro. Entonces, Claro, la que reelección quiera es a casi la lo mismo. presidencia o que quiera ser parlamentario. O sea, ¿por qué no dedicarse al cargo al cual ha sido elegido? O sea, si quieres, en todo caso, renuncia, pero precisamente el objeto de la renuncia es no aproveches el cargo para hacer tu Claro. campaña. Entonces, sin embargo, si voy a la reelección, no me estás exigiendo renuncia. Probablemente, O una suspensión temporal por 2 o 3 meses Tiene una para ventaja, la ¿no es campaña. cierto?, ¿no? frente a claro, todos. o eventualmente, claro, una licencia. Sin embargo, Claro. la ley ya incluso cuando existía reelección antes te decía que si tú eres un alcalde o regidor que iba a la reelección no necesitabas pedir licencia. Pero, nuevamente, si no das dientes o no estableces sanciones rígidas, si tú infringes el deber de neutralidad estatal, pues ¿Y por simplemente qué no te piden vas a... licencia y si otros funcionarios deben pedir licencia? Claro, los congresistas tampoco piden Con licencia, tiempo tiene que pedir. pero ¿no? si otros funcionarios... Claro, directores, Claro. incluso en el marco constitucional, por ejemplo, si tú quieres ser congresista, hay algunos altos funcionarios que tienen que renunciar 6 meses antes. Ajá. Bueno, es un tema de una opción del legislador, pero sin duda sería lo más saludable, ¿no? ¿Un alcalde va a poder postular a ser congresista, por ejemplo? ¿Podría abandonar su cargo o renunciar? Tendría que renunciar, claro. Tendría que renunciar. Si es Por- posible eso en la actualidad. Claro. Pero nuevamente, si para postular un cargo de naturaleza distinta tengo que renunciar, ¿por qué para postular la reelección no tendría por qué? O sea, no me exiges la renuncia. Si Claro. igual está el riesgo del clientelismo político o el aprovechamiento del cargo ahí, ¿no? Esto va a ir a una segunda votación. ¿Cómo ve usted la posibilidad? ¿Tendrán los votos? De sobra, ¿no? Ya si te han tenido más de 87 ahora, Porque ahora uno de los partidos interesados es APP, que tiene sobre todo los gobernadores y muchos alcaldes al interior del país. bueno, en este último proceso como que no muy bien no le fue, ¿no? Ahora, habría que tomar Bueno, en Acuña es cuestión gobernador, que ¿no? en este Congreso, digamos, en esta conformación ha sido AP quien ha impulsado un poco más este tipo de reformas, ¿no? Más que APP incluso, pero claro, el tema ahí es, nuevamente, cómo es que llegamos a tener un proceso electoral transparente, sin aprovechamiento indebido de ninguna manera, ¿no? ¿Qué otras reformas electorales están todavía en el candelero para ser discutidas por el Congreso? Bueno, entre ser discutidas y que están pendientes de aprobación, yo creo que, por ejemplo, está pendiente de ver cómo se va a reglamentar la bicameralidad, por ejemplo. Y eso es Que ello va a fundamental. implicar volver a tocar el tema de las causales de cancelación, va a implicar volver a tocar las elecciones políticas para ver cómo regulamos el tema de democracia interna, porque recordemos que en el caso del Senado vamos a tener como que una especie de arroz con mango, porque tienes como mínimo un regidor por distrito electoral múltiple y el resto por distrito electoral único, ¿no? Entonces ahí vas a tener un pequeño inconveniente porque, por ejemplo, las candidaturas para el Congreso supuestamente pueden ser individuales o por lista, y en el caso del Senado, si hay individual puro y duro y hay otro que es por distrito electoral único, ¿cómo diablos voy a hacer en el tema de la democracia interna, O sea, ¿no? para la elección, ¿cómo va a ser en la cédula? No, bueno, en el caso de la cédula, O sea, me refiero, por ejemplo, para elegir a un senador, ¿no? Si uno va a ser representante nacional y otro por la región. claro, ahí lo que tendrán que definir, por eso justamente va a tener que modificarse previamente, por ejemplo, la ley de elecciones políticas, es donde se va a tener que definir en qué lugares eventualmente va a ser solamente un candidato y en cuáles, porque va a ser por distrito electoral único. Yo tengo que decir, oye, ¿quiero ser candidato en la lista única de los 33 o quiero ser candidato único en esa circunscripción? Y ahí viene otro tema que creo que lo están tratando de arreglar un poco en el Congreso en este tema con ocasión de una reforma constitucional que propone, por ejemplo, eliminar las disposiciones transitorias de la Constitución. ¿Por qué digo que se quiere arreglar? Porque la tercera disposición complementaria transitoria especial de la Constitución estableció, cuando se incrementaron de 120 a 130 congresistas, que Lima Provincias tenía 4 escaños. Ello, evidentemente, en el marco de un Congreso unicameral. Claro. Pero si tengo un Congreso bicameral y tengo una disposición transitoria en la Constitución que no ha sido derogada y que se ha aplicado 2001, 2006, 2011, 2016, 2021, ¿eso quiere decir que Lima Provincia va a tener 4 senadores y no 1? Porque al final del día esa disposición alude a escaños y el Congreso es uno solo. O sea, tiene que aclarar ese punto bien, porque al final las agrupaciones a quién van a elegir, comenzando por ahí. ¿A cuántos más que todo? ¿A También? cuántos, no? Y además, ¿cómo hacer para que estén realmente puedan elegir Claro, a personas que cumplan Claro. con ¿O cómo vas a regular también en la Ley Orgánica de Elecciones, en el caso del Senado, alternancia y paridad? No, porque claro, te has eliminado la alternancia en la fórmula de presidente y vicepresidente. Ya, claro. Te has eliminado la paridad horizontal respecto a las fórmulas a gobernadores. Pero en el caso del Senado, donde vas a tener esta fórmula mixta, ¿cómo vas a manejar el tema de alternancia y paridad? Me tremendo problema. ¿Cómo vas a regular el tema de la designación del 20%? Claro.
Entonces, hay varios temitas ahí también pendientes. Y sobre todo el Senado, ¿no? Todavía una suerte de Fundamentalmente el concesiones. Senado, porque en el caso de diputados, como van a seguir casi siendo se va a 130, mantener. prácticamente le puedes aplicar el mismo modelo del Congreso. Pero tenemos tiempo para hasta el 26 para poder hacer esos Bueno, cambios. hay un primer elemento que habría que considerar es que la reforma sobre bicameralidad dice que esa reforma va a entrar en vigencia a partir de las próximas elecciones generales. 26, Entonces, pues. formalmente, al día de hoy todavía no está vigente. Entonces, si no está vigente, ¿cómo va a reformar la ley que está por debajo de la Constitución si esa reforma constitucional todavía no está vigente? Ahora, ¿quiénes se tienen que hacer entonces esas reformas del reglamento para Senado y diputados? ¿El nuevo Congreso? No. Vamos. Lo que están planteando ahorita en el Congreso es que ya de una vez se vayan trabajando los Claro. reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados. Pero las reformas electorales las tiene que hacer este Congreso Claro. de todas maneras. Ahora, si se aprueba un nuevo reglamento para el Senado y diputados y los nuevos senadores y diputados están en desacuerdo, Están legitimados, una vez que entren en funciones, a modificar su y se van a pasar el primer año modificando su reglamento, Probablemente, ¿no? ¿no es cierto? O Porque por lo menos la Realmente primera no se va a poder legislatura hacer en el ordinaria. 26. ¿Cómo van las cosas? Yo creo que no. Bueno, 26, que también es un año caliente porque tenemos elecciones regionales y municipales en octubre y tenemos elecciones generales en abril. Claro, y además en los cuales, con el tema de que tienen que pertenecer al partido, a los partidos, no cumplirían con el tiempo. Están corriendo Entonces- contra el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí también viene otro tema que faltaba uniformizar y que hasta ahorita no se ha uniformizado. No, por un lado tienes que si yo quiero ser candidato, tengo que estar afiliado en julio del 2024. Pero por otro lado tienes otro artículo de la Ley Orgánica de la Ley de Relaciones Políticas que te dice que el partido puede inscribirse hasta la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria. Que si fuera 270 estaríamos hablando de julio del 2025 y si se aprueba la reforma legal que está pendiente de ser promulgada o observada por el Ejecutivo, sería en abril del 2025. O sea, voy a tener un partido que se puede inscribir hasta el 2025, pero sin embargo, si quiero ser candidato, tengo que estar afiliado en julio de este año. pero se va a mantener la fórmula de convocar elecciones 270 días antes de la fecha. Hay una autógrafa pendiente en la cual dice elecciones generales Ajá. y solo para las elecciones generales de 2026, 365 días. Lo cual nos ¿Cuánto? lleva, Un año. 365 días, Ya, un año, lo cual nos se amplía. llevaría a abril del 2025. Pero en el caso de la CRM siguen siendo 270, que es un contrasentido, porque la elección más compleja son las elecciones regionales y municipales donde tengo más Sí. circunscripciones, Claro. tengo más Sí, candidatos. sí. Ahí más bien se debiera justificar que tenga un proceso más amplio, pero sin embargo han Más ampliado corto. el de las elecciones generales de 2026. No, y además, sobre todo de los cuales los interesados que quieren postular tienen que ponerse de acuerdo. Claro. ¿No? Para cumplir con los requisitos y con los plazos. No, yo te pondría un escenario trágico. ¿Qué pasaría si es que la segunda votación de esta reforma que elimina los movimientos regionales se aprueba después del 7 de octubre, cuando ya está vigente esta ley que está pendiente de observación o promulgación, que dice que yo me tengo que afiliar para participar a las elecciones No puedes. regionales y municipales al 7 de octubre? No puedes. Y me cancelas a los movimientos regionales después del 7. No ¿Qué puedes. hago? O sea, ya me quedé en el aire porque no va a tener tiempo para No afiliarme. puedes, no puedes. Sí, pues. O sea, tienes que tener las reglas de juego muy claras, ¿no? Claro, y es un tema muy curioso porque la regla de modificabilidad te daría chance de reformar hasta un año antes, pero con estos temas de los plazos que se contraponen, reformas constitucionales que están en medio, se desordena todo. Lo interesante es que van a tener que armar sus cuadros de una vez, ¿no? Para poder ir Tiene estableciendo trabajo ya. pendiente, bastante sin trabajo duda, tiene el Congreso de la República. Y tendría que ser esta una de las primeras leyes en aprobar en agosto de la nueva legislatura. Bueno, primero tendríamos que definir cómo va a quedar el tema de los movimientos regionales, ¿no? Comenzando por ahí. Y si es que ya no hay, creo que van a tener que de repente volver a emitir normas transitorias, ¿no? Como la que hubo para el 2021 y hubo para el Y que 2022. todavía les permita participar. Claro, tendrían que volver a abrir, sobre todo si eliminas movimientos regionales, vas a tener que volver a abrir, digamos, los plazos de afiliación para que la gente que se va a quedar en el aire, si es que los cancelas a los movimientos regionales, pueda porque no estamos hablando solamente de gente que quiera participar en las elecciones generales, sino en las propias elecciones regionales y municipales de 2026. Claro. Tremendo problema. Lo que sí no me queda claro, para cerrar ya la entrevista del doctor Naupari, el Senado, ¿cuántos representantes por Lima va a tener? Por Lima depende, porque la norma te dice, tengo que asegurar que haya, garantizar que haya por lo menos uno por circunscripción electoral. Pero y el Lima es la resto- más grande, pues, circunscripción. Claro, pero justamente la norma te dice, garantízame uno Ya. por circunscripción y el resto va al distrito electoral único. Claro, ahí, por ejemplo, yo creo que también hubo otro inconveniente de que ellos quizás han pensado incrementar el número de senadores para el 2026, pero eso no se va a poder, desde nuestro punto de vista, porque el incremento del número está en función al incremento de la densidad poblacional, o en todo caso de la población electoral. Pero para evaluar si ha habido un incremento de la densidad poblacional o la densidad electoral, si se quiere, la reforma tendría que estar en vigencia, y la reforma recién va a estar en vigencia a partir de las elecciones generales siguientes. Entonces, nos vamos a quedar siempre con 60 para el 2026. Está complicado. Sí, pues Divertido. Es un enredo. Hay que- Para mí me parece un enredo. hay que ser un poco matemático Sí, también, ¿no? sí. Estadista para poder sacar cifras concretas. Bueno, ya saben, ya nos han escuchado los partidos políticos y pongan orden.
Sí, bueno, ahora deben estar muy preocupados en provincia, no viendo qué van a hacer, si se Claro. crean un movimiento o buscan una alianza con los partidos políticos que están actualmente Claro, y operativos. que si desaparece será alianza de facto, porque ya ni siquiera podría ser una alianza electoral formalmente hablando. Y tampoco te daría tiempo para crear la figura de la fusión entre movimientos regionales para convertirse en partido, porque tienes el elemento adicional del 3% de adherentes que se incorporó con la 31981 de inicio de este Tiene año. razón, van a ser alianzas de facto, pues, ¿no? O sea, solamente en el acuerdo, no Si va a ya no haber un existen documento. movimientos regionales, no podría haber una alianza electoral formal. No se van a poder, ya no sea ni siquiera para hacer vida política, porque ya no van a tener participación. Podrá ser un electoral. club, una asociación, pero Claro, ya no un podría club. ser un movimiento regional. Tiene razón. ¿Cómo va cambiando la vida política? Más de uno debe estar preocupado. Un montón que están Más de preparando uno. sus frentes regionales y todo ello. No, por supuesto que están haciendo sus planes, pero bueno, así está complicado. Veremos qué hace el Congreso de la República. Muchas gracias usted. a nuestro Gracias, invitado, José José Naupari, especialista en Derecho Electoral. Gracias. Bien, antes de ir a la pausa, vamos a mostrarle... Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Así es, volvemos con detalles de lo que significa el impacto de las concesiones portuarias en el Perú. Eso y más y volvemos. Bien, vamos a hablar ahora, Paola y amigos televidentes, de lo que significa la modernización del sistema portuario en el país. Cuánto se ha avanzado, qué se proyecta y, por ejemplo, proyecciones como la que se tiene ahora con el megapuerto de Chancay. Así es, ¿cuál es el impacto de las concesiones portuarias en nuestro país? Y vamos a saludar a Gonzalo Ruiz Díaz, él es economista asociado de Macrosult, para poder hablar del tema. Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Buenas noches, Paola, Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera preguntarle, bueno, ¿cuál es el impacto, cuál es la situación de las concesiones portuarias en nuestro país? Sí, quizás para nuestro público sería importante, como a manera de introducción, comentarles que el 92% del comercio exterior peruano se realiza a través de puertos. Y estos puertos pueden ser puertos administrados por el Estado o puertos que son administrados por empresas privadas o puertos concesionados. Nuestro trabajo se ha enfocado en estos últimos, puertos que son concesionados a empresas privadas que han invertido en infraestructura y han operado estos puertos. Estamos hablando de los puertos del Callao, por ejemplo, Terminal Muelle Norte, Muelle Sur, el terminal de embarque de minerales, en el norte el puerto de Salaberry, el puerto de Paita en el norte y en el sur el puerto de Matarani, puerto de Paracas. Todos puertos que gradualmente en estos últimos 20, 25 años se han venido transfiriendo al sector privado. Y efectivamente, como tú bien mencionas, uno de los efectos de este proceso de transferencia del control y de la inversión de estos puertos al sector privado es la atracción de inversiones. Tenemos hoy día más de 3.000 millones, 3.500 millones de dólares en compromisos de inversión, de los cuales aproximadamente 2.000 se han ejecutado y otros se van a ejecutar en los próximos años. Estos compromisos de inversión, don Gonzalo Ruiz, ¿en qué consisten? ¿En seguir creciendo, en ampliar justamente la atención o los servicios que brindan? Así es, conforme va creciendo la economía, va creciendo el mundo, se va desarrollando, el comercio también va creciendo y eso va requiriendo, va exigiendo mayores niveles de inversión. La inversión tiene que acompañar ese crecimiento. Entonces, lo que vamos viendo periódicamente son brechas que pueden ir surgiendo, brechas de inversión que tienen que ser cubiertas oportunamente con inversión. ¿Qué ocurre si no se invierte? Se generan congestiones, se generan ineficiencias y esas ineficiencias las terminamos pagando
los consumidores que utilizamos los productos importados, ¿no? O los exportadores peruanos que pierden competitividad al salir al exterior. Entonces, las inversiones son cruciales porque más allá de los efectos que puedan tener, uno de los efectos más importantes es mejorar la productividad de la economía, la competitividad de la economía, ¿no? Claro, y además, sobre todo, es el impacto que puedan traer en la zona donde están estas concesiones portuarias. En el caso de Chancay, hay mucha expectativa por el tema del empleo que va a llegar, la posibilidad de que Chancay pueda crecer, sobre todo, toda su población, con la llegada del megapuerto, con los contenedores y lo que significa el comercio y la salida también de los productos peruanos. Así es, Paola. Es increíble la manera en que los puertos pueden transformar la vida de una ciudad. Nosotros en Macroconsult hemos hecho un cálculo de cuánto implica o cuánto ha implicado esta reforma que se ha hecho en el sector portuario en determinados indicadores, PBI, tributos que se han generado o empleos. Y hemos encontrado, por ejemplo, que en promedio las concesiones portuarias en el Perú aportan 50.000 empleos a la economía, tanto de manera directa como de manera indirecta. En tributos estamos hablando de 240 millones de dólares al año en contribuciones al Estado y una contribución del 1% del PBI regional. Sin duda, lo de Chancay hay mucha expectativa sobre lo que va a ocurrir ahí. Vemos que van a haber varios efectos. Primero, va a permitir desconcentrar el comercio que hoy día está concentrado, la actividad logística que está concentrada en Lima, va a permitir generar un nuevo polo de desarrollo en el norte del país. Hay proyectos complementarios importantes que se están mencionando, como la zona económica especial y el mismo parque industrial de Ancón, en el cual se van a desarrollar actividades industriales, actividades logísticas y de innovación, que también pueden generar mucho desarrollo para el país. Don Gonzalo, ¿y ustedes han evaluado también esta propuesta que viene desde Arequipa para la apertura del puerto de Corío? Hay varios proyectos que Proinversión tiene en cartera. Uno de ellos es el puerto de Corío. También hay algunos puertos que ya están funcionando y que hay iniciativas privadas para desarrollarlos, como el puerto de Chimbote. En realidad hay mucho dinamismo en torno al interés de inversionistas vinculados a la actividad portuaria, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez las economías son más abiertas y somos cada vez más dependientes de los puertos. Y es por eso que es importante que los puertos sean competitivos, que, digamos, permitan que las naves, digamos, que los buques permanezcan poco tiempo haciendo operaciones de carga y descarga en los puertos para justamente ganar competitividad. Tener equipos como grúas, ¿no? Grúas de pórtico para poder descargar rápidamente contenedores. En fin, hay un conjunto de aspectos que deben adoptarse o deben digamos, abordarse para poder seguir siendo competitivos, ¿no? Y hay una agenda importante de inversiones que está en manos de Proinversión y de la Autoridad Portuaria Nacional, que apunta justamente a contribuir generando competitividad y promoviendo competencia con nuevos proyectos portuarios. Pero ahora, el puerto de Corío, según explicaban las autoridades hace poco cuando daban detalles sobre la posibilidad de que se pueda convertir en una realidad, señalan de que tiene mayor profundidad incluso que Chancay, que es una buena oportunidad para traer directamente productos desde Brasil, es decir, desde facilitar el acceso del Atlántico al Pacífico. Sí, en general hay condiciones naturales que favorecen ciertas inversiones portuarias. Una de ellas es el dragado, es decir, el nivel de profundidad que tiene un puerto. Hay un dragado natural, por ejemplo, Chancay también tiene un dragado natural muy alto, y eso facilita que naves de gran envergadura puedan acoderar en esos puertos y puedan desembarcar. Hoy en día estamos hablando de que los buques, digamos, lo que buscan es, digamos, ganar economías de escala y tener mayores capacidades de transporte de contenedores, y esos buques tienen un calado mayor. Entonces hay una serie de proyectos, como el de Corío, pero no es el único, digamos, que se están manejando a nivel de Proinversión. El mismo, hace unos meses, hace unas semanas en realidad,
se ha adjudicado también el puerto de San Juan de Marcona, que está en el sur ¿no? Está ubicado en el sur, y que inicialmente iba a estar destinado también al transporte de minerales. Entonces, hay un conjunto hay mucho interés en el desarrollo de proyectos de inversión portuaria, ¿no? Nuestro estudio básicamente se focalizó en lo que se ha logrado ya con los procesos de construcción, y es importante esto teniendo en cuenta justamente, me han comentado que en el Congreso acaban de aprobar la extensión de los plazos para las concesiones de 30 a 60 años. Había una restricción inexplicable que limitaba el plazo de concesión para los puertos hasta 30 años, cuando en el resto de infraestructuras estas concesiones en carreteras o en aeropuertos, el plazo máximo establecido por ley era de 60 años. Creo que es positivo esto porque se trata de inversiones que van creciendo en el tiempo conforme estas brechas se van generando, y es necesario que estas inversiones se recuperen en el tiempo. Si yo doy poco tiempo para recuperar esas inversiones, probablemente el interés en invertir, en generar estas eficiencias, se va a reducir. ¿Y cuál es hemos hablado de Chancay y del sur, que también están viéndose varias posibilidades de desarrollo? ¿Cuál es la situación del puerto del Callao? Bueno, el puerto del Callao es la principal puerta de entrada hoy día del comercio exterior peruano. Tenemos tres puertos importantes, ¿no? Tenemos el puerto, el terminal multipropósito norte, que está administrado por APM Terminals. Tenemos el puerto del Muelle Sur, que está administrado por la empresa Dubai Ports, digamos que son operadores de talla mundial. Y después tenemos el muelle, el terminal de embarque de minerales, que está a cargo de Transportadora Callao. Estos puertos hoy día vienen enfrentando procesos de cambio, producto de inversiones que se vienen haciendo para ampliar la capacidad. El terminal Muelle Sur acaba de ampliar su capacidad casi, digamos, en un 40% de movilización de contenedores. Igualmente, en el caso del Muelle Norte se vienen haciendo inversiones, y la idea justamente es tratar de ir superando las brechas que siempre van a existir en la medida que haya tráfico de inversión, para poder tener un puerto competitivo, ¿no? Hay algunos aspectos que también se quieren atacar en este proyecto de ley que se estaba discutiendo en el Congreso, que tiene que ver no solamente con los desarrollos que tienen que hacerse en el puerto, sino también con la relación que tiene el puerto con la ciudad, cómo hacer más ágiles los accesos a los puertos, ¿no? Cómo hacer más ágiles, igual en el caso de aeropuertos, etcétera, cómo los proyectos de infraestructura vinculados a los accesos, a la relación ciudad-puerto, también pueden mejorarse, porque las brechas de infraestructura no solamente están en el puerto, están en toda la cadena logística y en el tránsito que tienen los productos desde los puertos hasta los almacenes o el punto de llegada a los clientes finales, ¿no? Entonces, esos son algunos de los temas que tenemos en Lima. En Lima ya la problemática de la congestión es muy importante, ¿no? Y que tiene que ser atacada. Correcto. Solo una pregunta final, porque las recomendaciones del informe que han entregado, ustedes señalan de que el compromiso de inversión es de 3.4 mil millones de dólares, pero solo se han ejecutado poco más de 2.000. Es decir, tenemos un buen porcentaje que aún resta. ¿Qué falta para concretar esas inversiones? Sí, lo que ocurre es que algunas concesiones que ya se han otorgado a inicios de la década del siglo, por ejemplo en los 2000, ya han completado al 100% sus compromisos de inversión, y hay otras que han empezado hace muy poco. Hay otras que digamos, hay una iniciativa privada, por ejemplo el Puerto Salaberry se ha concesionado en el año 2018 y tiene algunas etapas que se tienen que ir gatillando. Conforme se van gatillando estos compromisos, se van a tener que ir materializando. Pero por otro lado, como comentábamos, hay incrementos de tráfico que han obligado a que los compromisos iniciales que se plantearon en los contratos se amplíen. Y esto genera nuevas obligaciones y nuevos proyectos de ampliación de infraestructura, ¿no? Entonces, tenemos estos 3.4 miles de millones de compromisos de inversión, a los cuales tendríamos que sumar el 1.4 de Chancay. Entonces tenemos mucha inversión que se está haciendo en los puertos, y creemos que eso es bien para el país, ¿no? Digamos, el balance, un poco el mensaje que queríamos dar en este
en este informe es que la historia de la reforma de puertos en el Perú es una historia de éxito, ¿no? Y creo que hay que preservar esta reforma y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado, al señor Gonzalo Ruiz Díaz, es economista asociado de Macroconsult. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, vamos a ir antes de la pausa con otra fotografía de antaño. Y bueno, yo acá la tengo y sobre todo se trata pues de avisos de cirujanos dentistas, ¿no? Hay algunos que es presidente de la octava, dice don Ernesto Febres y Odriozola, dice dentista del 5º Congreso Médico Latinoamericano. Está también una mujer, Felicita Balbuena de Ingunza. Y lo curioso, acá de dice pues enfermedades de la boca, extracciones sin dolor, dice diplomada en 1891 y dice de 12 a 1 consultas para los pobres. También había una sección para pobres. Social. Así es. Social. Y todo es eso, pues, por ejemplo, Ernesto Sauri, también cirujano dentista, discípulo del doctor, y ponen acá Clashen, consultorio dental del Hospital 2 de Mayo, mira, acá está. Y sobre todo que ponían la fotografía a la izquierda del cirujano dentista. Sí, pero además lo que me llama la atención es que la doctora Felicita Balbuena, que en ese tiempo publicitaba el horario social para pobres, tenía su local o su sede en Polvos Azules 142, es decir, cerquita ahí a la Plaza de Armas, donde está ahora lo que se llama el Colegio Santo Tomás de Aquino. No, y además que se notaba ahí, dice, precios al alcance de todos. O sea, una mujer que pensaba también en todos los bolsillos. Claro. Muy bien, vamos a hacer una pausa en el programa y cuando regresemos con música, vamos a estar con Yubitsa Hernández, cantante que promociona sus temas Noche Larga y Viento. Regresamos. Noche larga, noche rara, ahora solo quiero que me digas qué es lo que te pasa. Noche larga, noche rara, ahora solo quiero que me digas qué es lo que te pasa. Salimos de party esa noche, olvídate el pasado, vivimos al 100. Ven que te cuento, no vas a creer, me crié en mi ex, dice quiere volver. Yo no quiero nada, me siento bien, amores pasados no están en mi lista, yo no tengo nada de prisa. Bien, ya estamos viendo y escuchando a Yubitsa Hernández, justamente Paola, con la promoción de sus temas Noche Larga y Viento. ¿Cómo estás, Yubitsa? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Ese video, cuéntanos. ¿Qué canción es? Esta canción se llama Noche Larga, es prácticamente para estar en fiesta, para estar con tus amigos, ir a fiestas y poder más que todo vincularte con ellos, ¿no? Trata más que todo de fiesta, Noche Larga. Ahora, es una mezcla de lo que significa ritmos afroperuanos con géneros modernos. Claro, o sea, este de aquí es como medio techno, como medio tech house, pero en sí lo que yo hago es fusionar géneros extranjeros como el R&B, el soul, con géneros o ritmos afroperuanos como el panalivio. Por ejemplo, en Viento, meto un poco lo que es el rap, meto un poco lo que es la cumbia, la chicha, ¿no? Todo eso. ¿Tú, Yubitsa, siempre has estado con la música? ¿Dedicada a la música? Sí, realmente empecé desde muy chiquita, desde los 2 años, tocando el cajón, lo que es la percusión. ¿Tu familia seguramente sí, musical, algunos tocan, pero no la mayoría, ¿no? Como que me extraño por ahí, pero sí. ¿Cómo nace esa afición, esa cercanía con la música? A mí, como les comento, siempre me ha gustado la música. Pero antes hacía solo lo que es jazz, R&B, me gustaba mucho lo que era un poco más tranquilo. Entonces también me di cuenta que me gustaba la música afroperuana, los ritmos afroperuanos y quise poder vincularlo, ¿no? Algo sin perder la esencia que yo tengo. Porque mi álbum se llama Esencia. ¿Tú compones? Sí, compongo mis propias canciones, entonces se llama Esencia mi álbum. Y para componer, pero yo imagino que a todos los que dedican a la música será mucho más fácil, ¿o no? ¿O necesitas una inspiración especial? Porque todo depende del proceso y el momento en el cual uno compone. Claro, o sea, depende mucho de cómo te sientes. Es como escribir un poema, es como, pucha, estás triste, empiezas a pintar o empiezas a escribir. De mi parte,
ya es algo como un hábito, ¿no? Que ya llevo en el transcurso de lo que ya voy escribiendo. Ahorita estoy cursando el 5º ciclo de la universidad de la carrera de música en la UPC. Ah, está bien. Sí, sí, sí. ¿Cuántos temas has logrado componer ya? Hasta ahorita ya son como más de 14 temas aprox. Sí, por ahí más o menos. ¿Y cuál es tu fuente de inspiración? En sí, yo hago la música. Mi fuente de inspiración son mis padres. Mis padres siempre están muy presentes en mí, me han apoyado desde muy chiquita. Siempre están ahí atrás mío diciéndome, oye, sí, las cosas, si las vas a hacer bien, hazlas bien, no las hagas a porrazo, y como cualquier padre, ¿no? Sí. No, pues está bien. Me estaba contando que ya te presentaste hace poco en Barranco, ¿no? Sí, en la estación de Barranco. Sí. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo te ves de aquí a, no sé, 1 año, 2 años? Realmente me veo en escenarios más grandes, con ya artistas un poco más de carrera. Me gustaría estar con, no sé, con Gianmarco, poder cantar algunas canciones. De mi parte ahorita estoy con un proyecto que es Toromata Funk, que es lo que es lo tradicional con el funk, ¿no? Es lo tradicional del Panalivio, que es el cajón al inicio, el que todos conocen, y le meto lo que es el funk, ¿no? Y entonces estoy con ese proyecto que ya está a punto de salir, que ya le he tocado en varias ocasiones, pero están a punto de salir ese proyecto. ¿Y cuál es tu artista así peruano favorito? O que te sirven de inspiración, porque en el Perú tenemos todo tipo de ritmo también, ¿ah? Te puede gustar variado, ¿ah? Escucho mucho a Tony Zucker. Me gusta cómo él mete lo que es, como yo también soy percusionista, me gusta cómo él mete lo que es el timbal, las congas y todo eso, ¿no? Sí. Claro, o sea, es bien variado, ¿eh? Porque Tony Zucker generalmente es más... Sí, le mete bastantes cosas Tony Zucker. Claro, ¿y proyección hacia afuera tienes también? Sí, realmente las fusiones, normalmente a la gente de afuera le gusta mucho lo que es la fusión. O sea, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Mezclar lo que es el R&B con ritmos afroperuanos, porque en sí los ritmos afroperuanos es lo que más pega, lo que más te llama a gozar, a más bailar. Entonces mi proyecto es para que se vaya un poco para afuera, ¿no? Para que puedan escuchar. Rhythm and Blues, por ejemplo, eso es internacional, o sea, eso por supuesto que va a gustar. Vamos a ver otro de tus videos, es Sueños. Así es, Sueños de Judith. Sueños. Vas a ver lo que lograrás sin ayuda de Todos me decían que no llegaría, todos me decían que no lograría, pero mira cómo lo saludo desde arriba. A ver, Yubitsa, tú te veo tocando guitarra también, esa mujer multifacética. Y un género totalmente distinto, el de... Sí, esta canción es un poco más tranquila. Esta canción habla más que todo sobre los sueños que tienes que cumplir a pesar de las adversidades que se te pongan en la vida, ¿no? Esto va para cualquier joven, para cualquier persona adulta o para los que recién están empezando en la música, que normalmente se estancan y dicen como que, pucha, esta música no pega, pero no se dan cuenta que literalmente en cualquier momento te puedes pegar con cualquier música. Solo es cuestión de perseverancia en la vida, ¿no? ¿Y es difícil la carrera musical? ¿Cómo la sientes tú que estás empezando? Siento que no es difícil, pero sí debes saber cómo mover el lado del marketing, ¿no? La estrategia de marketing, porque realmente en la música... Antiguamente decían que te ibas a morir de hambre, que no, ¿por qué estudias música? No, pero estás con la carrera de música. O sea, sí, y en la carrera de música, más que todo es poder saber cómo llevar las cosas, ¿no? Cómo tú proyectas lo que quieres llevar, el mensaje que tú quieres. O sea, te sientes más segura ahora que estás estudiando, por lo menos, porque también es la carrera y además... El enfrentarse al público, yo imagino que también un poquito de nervios, ¿no? Sí, siempre hay esos nervios antes de salir a escena. Siempre. En todo en ese mundo del arte siempre es como que sientes esos nervios también. Supongo que ustedes también ya tienen bastante tiempo acá. No, igualito tenemos nervios. Ahora, ¿buscas definir un solo ritmo en tu futuro? No, yo normalmente soy muy versátil en varios estilos. Está bien. Me gusta... abordar como que los estilos que yo hago, ¿no? Como sin perder lo que ya hacía el jazz, el R&B, fusionándolo con lo que es el ritmo afroperuano. ¿Comercialmente son ritmos que tienen, digamos, pegada en la actualidad? Sí, comercialmente sí, son ritmos que normalmente lo escucharían. En este último concierto que tuve, tuvo bastante buena recibida de varias personas. Y dime, si ahora te están viendo jóvenes, también mayores, ¿cómo te encuentran? Estás en todas las redes sociales, seguro. Sí, estoy en Instagram como Yubitsa Hernández Music, en YouTube como Yubitsa Hernández y en todas las redes sociales como Yubitsa Hernández. ¿Es una buena oportunidad las redes sociales para darse a conocer? Sí, realmente sí. Las redes sociales es ¿Te escriben bastante, no? Sí, ¿Te escriben más del Perú o del extranjero?
Me hablaron ahora de uno de México que quería hacer una canción, Ah, mira. pero sí también me escriben de acá de Perú también, pero qué para bien. colaborar y todo eso, ¿no? Bueno, te felicito, pues, Yulitza. Muchas Y los gracias. mejores deseos y bueno, te veremos de aquí pronto Claro, y que siga en creciendo. alguna premiación. Así es. ¿Ah? Sí, Muchos éxitos. Muchos éxitos. gracias. Muy bien, nosotros ahora, antes de irnos, vamos a ir con la última. Claro. Cerca de lo que era la antigua botica Correo. Y el último, el ya. doctor Emilio. En Diálogo Abierto. Así es, nos vemos la próxima semana. Chao.